pacientes de la somnolencia como más profundo, puede haber de alguna forma también focalizaciones, pero lo más característico es la cefalea y la parte de la rigidez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la parte de la hemorragia subaracnoidea? Va a haber cambios en la regulación de los vasos, dilatación y cambios en el grosor de la pared, ¿no? Y estos van a producir los aneurismas, que haya un aumento del flujo sanguíneo en el segmento distal del cuello del aneurisma, que es una zona de impacto. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre va a llegar en buena cantidad, lo que se llama ensillamiento, ¿sí? Va a ser de una forma que esto pueda ir rápido y finalmente va a ser que se rompa, ¿no? Esa es la característica, ¿sí? ¿Dónde va a ser la ruptura de los aneurismas? En la zona de impacto, ¿no? Donde llega la carga mucho más potencia. Hay desestimulación dentro del saco, del neumático, cambios, ¿no? En el flujo sanguíneo alto, flujo sanguíneo bajo, cambios de dirección, ¿no? Y esto produce, estos cambios de presión, ¿no? Produce de alguna forma la lesión de las arterias comático-locales. Los componentes sanguíneos permanecen en donde hay bajo flujo sanguíneo masivo y favorece la adhesión de leucocitos, citocinas y plaquetas al endotelio, y esto hace que haya mayor fragilidad de los huesos, ¿no? Estos traen neutrófilos, monocitos, facilitan la infiltración de la pared del vaso, se drenan de los ruinas de la citocina y favorece la remodelación excéntrica, y esto finalmente hace que más fácilmente se pueda ver, ¿no? Para la evaluación de las hemorragias subaracnoideas tenemos varias. De alguna forma, la primera o la que más se utiliza en la parte clínica es la escala de Hund-Hess, ¿no? Esta evaluación clínica, esta escala es una evaluación clínica, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos ahí que el paciente puede estar sintomático, con cefalea leve, ligera infección de nuca, en un grado 1, en un grado 2 de cefalea moderada, de nuca, parálisis del nervio craneal, ¿no? En el grado 3 de bucal increto, de confusión, en el grado 4 de core, en el grado 5 core, ¿no? Como dijimos, mientras más el Hund-Hess más alto sea, el pronóstico del paciente es peor. ¿Sí? Esta es la característica de esta clasificación. Y la otra es la escala de Fisher. La escala de Fisher es una escala tomográfica, no clínica. La escala de Fisher lo que nos va a evaluar cómo es el sangrado que se encuentra en el expansor y si esto hay o no invasión ventricular, ¿no? Es la característica, o producir hematomas intraparenquimales asociados, ¿no? Y por último tenemos la escala WFNS que evalúa dos parámetros, ¿no? La escala de coma de Glasgow y si hay déficit neurológico o no. Y con eso también nos da una escala, ¿no? En la práctica lo que más utilizamos son Hund-Hess en la parte de evaluación clínica y la parte tomográfica escala de Fisher, ¿no? Entonces, ya lo mencionamos. ¿Cuál es la característica más importante para sospechar una hemorragia subaracnoidea? Es la cefalea de inicio súbito, ¿no? Intenso y súbito, acompañado de náuseas, vómitos, fotoforia y alteración de conciencia, ¿no? Puede haber, en algunos casos, si yo le hago un fondo de ojo a un paciente de las hemorragias subaracnoideas, ciertas características en el fondo de ojo que se llaman hemorragias subhialoideas, ¿no? ¿Qué es eso? Le hago un fondo de ojo a mi paciente y puedo ver esta característica de esta imagen, ¿no? Que es sangre lo que está acá abajo, que se llaman hemorragias subhialoideas, ¿no? Y puede haber también signos meningios, eso ya lo explicamos por ejemplo, ¿no? Y la parálisis de algunos paréntesis, ¿no? Entonces, a diferencia de la otra, de la hemorragia intraparenquimatosa, que digamos estaba localizada, como un ejemplo, esto es una hemorragia subaracnoidea. A veces se le llama como una característica, como si fuera un pájaro volando, es la característica de esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es diferente de una hemorragia subaracnoidea a una hemorragia cerebral. Las características tomográficas varían. Acá es una forma como esas características de hablar de hemorragia subaracnoidea. Lo otro es que el método gold estándar del diagnóstico para hemorragia subaracnoidea es la tomografía cerebral sin contraste. Pero ¿qué pasa? Mientras más tiempo pase, voy a poner un ejemplo, mientras más 6 horas pase de que el paciente ha tenido la hemorragia subaracnoidea, el paciente estuvo en su casa, dijo, no se cefalea, probablemente te va a calmar, se toma paracetamol, no toma atención médica, sigue las escaleras y las paredes, que no están durmiendo, que la familia lo lleva 6, 7, 8 horas después. ¿Qué pasa? Que la sensibilidad de la tomografía baja. Entonces, ¿cuál es la historia? Una cefalea intensa, el paciente se automedicó y después viene ya para la alteración neurológica de lo que iba sonriendo.
A mi sospecha, y a una tomografía cerebral que sale normal, si yo tengo alta sospecha por historia clínica del paciente que es una hemorragia subaracnoidea, lo que yo tendría que hacer es que hacerle una punción. Y en la punción local que voy a buscar que haya sangre, que evite el subaracnoideo, y no. Entonces, en estos casos lógicos hay que mantener al paciente hidratado, hay que siempre evitar esfuerzos, que se estriña, que tosa, ¿no? Todo eso aumenta la presión. Maniobras de avanzar que puedan aumentar la presión intracerebral. ¿No? Esto ya lo conversamos, hiperglicemia, hipertermia, ¿no? Profilaxis para la parte de trombosis. Diagnósticos diferenciales que pueden ser ¿no? por la parte de la fibrosis de Tuca, síndrome de meningios, o por la alteración de las alteraciones neurológicas. Entonces, estos pacientes, ¿no? con hemorragia subaracnoidea pueden tener complicaciones por la hemorragia sangral. Las complicaciones mayoritariamente son tres. ¿Ya? La principal complicación más precoz es el hidrocefalia. ¿Qué pasa de alguna forma cuando hay un sangrado en el espacio subaracnoideo? Por eso que esto va por donde corre el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va por el agujero de Monro, ¿no? El tercer, cuarto ventrículo, ¿no? Todo lo que ustedes conocen de alguna forma de la circulación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué sucede? Esta sangre puede obstruir estos agujeros y finalmente producir una hidrocefalia aguda que necesite el manejo de una detubación ventricular externa. Otra de las complicaciones que pueden suscitarse es el resangrado. O sea, si el paciente sangró, puede resangrar. Y esto mayoritariamente es precoz, generalmente entre el primer, segundo o tercer día, ¿no? de la hemorragia subaracnoidea. Para evitar que haya un resangrado, ¿qué es lo mejor que es? Es decir, tratar de hacerle un clipado en el cuello del aneurisma, ¿no? O de alguna forma colocar un coils, ¿no? en la parte del saco aneurismático, ¿no? Generalmente puede ser por la parte endovascular. Siempre se prefiere la parte endovascular primero que la parte izquierda. Si yo de alguna forma logro aislar, ¿no? aislar el aneurisma, el riesgo de resangrado es menor. ¿Ya? Y por último, la última complicación es el vasoespasmo. ¿Qué sucede? En los días, los vasos cerebrales tienen a qué? Hacer vasoconstricción, ¿no? Y esto que va a traer síntomas neurológicos, es decir, como si fuera una serie isquémico, para entenderlo un poquito mejor. Es decir, focalización, alteraciones. Entonces, el resangrado, decíamos que una complicación es la cefalea, ¿no? La hidrocefalia, que ya lo mencionamos después porque se suscita. El resangrado, que es generalmente desde los primeros días, tiene una mortalidad elevada. ¿Y cómo lo prevenimos? Aislando el aneurisma cerebral, ¿no? Y la otra complicación es la parte del vasoespasmo, ¿no? Esto puede llevar a la isquemia, ¿no? El paciente puede manifestar, tal vez el paciente estaba yendo bien de la hemorragia subaracnoidea, incremento de la cefalea, expresión de conciencia, paralización, fiebre, leucocitosis, y en este caso lo que se hace es doble transcranial con terapia cerebral y se presenta entre el cuarto al décimo día. La más precoz es hidrocefalia, la intermedia es el resangrado y la más tardía es el vasoespasmo. Pero de alguna forma, cada una de estas es una complicación que puede producir mayor morbilidad y mortalidad de los pacientes. Complicaciones sistémicas que de alguna forma son complicaciones asociadas a la hemorragia, edemas pulmonares, arritmias cardíacas, ¿no? Trastornos hidroelectrónicos, como por ejemplo puede haber SIHAC o síndrome perdedor, ¿no? Síndrome de cerebro perdedor de sal, que son otras características. Y por último, las malformaciones, que ya dijimos que estas malformaciones son producidas de alguna forma por ovillos vasculares, ¿no? Así como vemos acá, que van a tener una arteria nutricia, una vena de drenaje, pero que va a estar produciéndose la malformación. Esta malformación también se puede romper, ¿no? Y mayoritariamente, como decíamos, esto es más frecuente en niños. Las aneurismas son más frecuentes en adultos y las malformaciones son más frecuentes en niños. Chicos, pues, esto es de alguna forma lo que teníamos que llevarnos por si acaso, la clase 2 es lo mismo, sino que he tratado de hacer otra clase aparte de infarto y otra clase de hemorragia, ¿ya? Para que les sirva ustedes de lectura y aparte de los libros que ya les he. Entonces, como les dije a sus compañeros, uno de los puntos más importantes en neurología, chicos, es las patologías vasculares, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que revisar? Tienen que revisar, ¿no? La parte de, por ejemplo, lo que hemos conversado la semana pasada, depilación cerebral, ¿no? Lo que es la parte de
cómo se clasifican los accidentes isquémicos hemorrágicos, la ayuda de la tomografía, el manejo actual, la trombolisis, las indicaciones y contraindicaciones para la trombolisis, dijimos que no es para todos. ¿No? Y en la parte de hemorragia nos interesan las hemorragias intraparenquimales y las hemorragias subaracnoideas. Eso está también en un libro, lo mismo que estamos conversando aquí. ¿Ya? Muy bien.